Hola alumnos, bienvenidos a la clase Rutas Metabólicas, es la parte 2 de la clase anterior. ¿Okay? Para empezar, vamos a ver metabolismo y nutrición, ¿okay? Que en este proceso es donde interfieren las rutas metabólicas. Ahorita vamos a ir conociendo cada una de ellas, cómo se llevan a cabo. Es importante que al inicio de esta clase, ahorita cuando veamos componentes importantes que van a interferir en los procesos metabólicos, ahorita que los veamos, es muy importante, como les digo, que ustedes tomen nota para que tengan la idea de qué es lo que realizan o qué son estas sustancias específicas que ahorita vamos a ver. ¿Okay? Entonces, comenzamos. ¿Qué son reacciones metabólicas? Ahorita vamos a checar qué es esto. Bueno, me adelanto. Las reacciones metabólicas son procesos químicos, bioquímicos que acontecen en mi organismo, que acontecen en la célula. Eh, para que podamos entender qué son las rutas metabólicas y cuál es la función que tienen ellas en nuestro organismo, debemos de saber qué es metabolismo principalmente, ¿no? Metabolismo son esas reacciones que van a estar presentes en nuestro organismo, ¿ok? El metabolismo es un proceso de equilibrio energético entre dos tipos de reacciones. Estamos hablando en reacciones catabólicas y en reacciones anabólicas, ¿ok? La molécula que participa en el intercambio de energía en nuestras células, estamos hablando de que este intercambio viene siendo el ATP. Estamos hablando de adenosín trifosfato, ¿ok? Una molécula que tiene adenina y tiene fosfatos, ¿no? Tiene 3 moléculas de fosfato, que se van a acoplar en diversas reacciones catabólicas liberadoras de energía con reacciones anabólicas que van a consumir energía. Esto es muy importante que sepamos, ¿no? Existen dos tipos de metabolismo, como lo vimos arriba, ¿no? Catabolismo y anabolismo. ¿Qué es lo que pasa en el catabolismo? En el catabolismo hay una descomposición de ciertas moléculas. Cuando hablamos de anabolismo es la síntesis, ¿ok? La producción de nuevas moléculas. Entonces, catabolismo van a ser esas reacciones químicas que van a degradar moléculas orgánicas, moléculas que contienen carbono, ¿ok? Complejas en compuestos muchísimo más simples. Nos dice entonces, moléculas complejas a compuestos más simples. Si recuerdan cuando vimos macronutrientes, veíamos, ¿verdad? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y vimos que la unidad monomérica de cada uno de ellos, quiere decir la molécula más pequeña que los podía formar, que podía ser una mayor cantidad de cadenas, pues en proteínas eran aminoácidos, en lípidos eran ácidos grasos y triglicéridos, y en hidratos de carbono eran los monosacáridos, ¿verdad? Entonces, en el catabolismo quiere decir que vamos a degradar las moléculas más grandes, que vendrían siendo, por ejemplo, una proteína en compuestos más pequeños, que vendrían siendo los aminoácidos. Y el anabolismo van a ser reacciones químicas que combinan moléculas simples, ¿vale? Y monómeros, ¿ok? Para formar los componentes estructurales y funcionales complejos del cuerpo, que constituyen en una forma muy colectiva. Entonces, anabolismo, dijimos, combinan moléculas simples para formar componentes estructurales. Por ejemplo, quiere decir que pueden combinar monosacáridos para poder crear almidón, en el caso de las plantas, por ejemplo. En el caso de nosotros, estaríamos hablando de hidratos de carbono, de monosacáridos para poder formar glucógeno, ¿vale? Ahora, ¿cómo sucede el acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través de esta molécula, de esta moneda energética que es el ATP? Las reacciones químicas de los sistemas vivos van a depender de la transferencia eficiente de cantidades manejables de energía de una molécula a otra, ¿okay?
Entonces, la molécula encargada, ¿okay?, de esta tarea es el ATP, que como bien lo decía ahorita es la moneda energética de las células vivas, ¿vale? Al igual que el dinero, por ejemplo, que siempre está disponible para que nosotros lo podamos comprar, esto pasa en las actividades celulares, el ATP también está presente, no más que al igual que el dinero, se tiene que estar gastando, ¿ok? Y también se gana una y otra vez. Una célula típica tiene alrededor de 1.000 millones de moléculas de adenosín trifosfato y cada una de las cuales permanece menos de 1 minuto antes de ser utilizada. Entonces quiere decir que nosotros no tenemos reservas de ATP, ¿sale? Que constantemente este ATP, esta moneda energética, se está generando para que pueda ser utilizada, ¿ok? Ahora, el ATP va a estar compuesto, dijimos, de una molécula de adenina, ¿ok?, una molécula de ribosa y 3 grupos fosfatos. Forma en que el ATP acopla las reacciones anabólicas con las catabólicas vendría siendo la siguiente, ¿ok? Nosotros tenemos, bueno, ¿cómo se lleva a cabo esto? Pues nosotros tenemos un grupo fosfato terminal. En él se separa el ATP y se forma adenosín difosfato. Quiere decir que estamos hablando de 2 grupos de fosfato, ¿ok? Y de esta manera se separan estas moléculas de un grupo fosfato, ¿vale? Que vendría siendo, ahorita lo vamos a ver como adenosín difosfato, ADP, adenosín trifosfato, ATP, y el grupo fosfato solamente va a ser el símbolo que tiene la P, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede esta obtención de energía? Este acoplamiento. Tenemos aquí que la parte de la energía liberada, ¿okay?, se utiliza en reacciones anabólicas, como la formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Vale? Entonces tenemos que las reacciones anabólicas transfieren energía del ATP a moléculas complejas. En ese momento se libera calor y aquí transformamos de moléculas complejas como el glucógeno, transformamos de sustancias más pequeñas a sustancias más grandes, ¿ok?, para formar glucógeno, proteínas y triglicéridos. Aquí estamos hablando de que se formaron a partir de ¿qué? Si fue glucógeno, a partir de monosacáridos; si fueron proteínas, a partir de aminoácidos; y triglicéridos, a partir de ácidos grasos y glicerol, ¿vale? Ahora, asimismo, la energía de las moléculas complejas, ¿ok?, estas que están aquí, se usan para reacciones catabólicas, ¿ok? Estas reacciones catabólicas van a transferir energía, ¿ok?, de moléculas complejas al ATP. De igual manera se libera calor y en este momento se pueden separar estas moléculas grandes a moléculas más simples, que vendrían siendo la glucosa, que viene del, por ejemplo, glucógeno, ¿ok?, o incluso puede venir de otro macronutriente que ahorita vamos a ver. Entonces viene por acá aminoácidos de proteínas, glicerol y ácidos grasos de los triglicéridos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, alrededor del 40% de la energía liberada en el catabolismo se emplea para las funciones celulares. El resto se convierte en calor, parte del cual contribuye a mantener la temperatura de nuestro organismo. El exceso de calor se disipa en el medio externo. Aún así, el cuerpo va a necesitar captar y procesar diferentes fuentes externas de energía en forma continua, que nuestras células puedan sintetizar suficiente moneda energética, que es el ATP, y de este modo poder mantener la vida, ¿vale? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la transferencia de energía? Antes de que podamos entrar a las rutas metabólicas, es muy importante que podamos analizar esta transferencia de energía, y debemos saber que hay 2 aspectos importantes de este proceso. Uno van a ser las reacciones de óxido-reducción y la 2 van a ser las reacciones, ¿ok?, los mecanismos de generación de ATP. Debemos saber qué son las reacciones de óxido-reducción, que eso nos va a servir mucho
para la clase siguiente, que estaríamos hablando de estrés oxidativo. ¿Qué es la oxidación? La oxidación a grandes rasgos es la pérdida de electrones, ¿ok? La pérdida de electrones de un átomo a una molécula, ¿ok? Diferente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la energía que tiene, esa energía potencial. Con la mayor parte de las reacciones biológicas de oxidación implican la pérdida de átomos de hidrógeno. No se denominan reacciones de deshidrogenación, ¿sale? Perdón, que estas se llaman, reacciones de deshidrogenación. Ahora, tenemos aquí una molécula, como si pueden ver mi cursor, en el cual nos dice oxidación, se pierde un electrón, ¿okay? Y reducción es cuando una molécula gana un electrón en su última órbita, ¿vale? Entonces, esto vendría siendo oxidación. Reducción es la reacción opuesta, ¿no? Que es el agregado de electrones a una molécula, como lo mencionaba. Y, por ende, aumenta la energía que tiene esta molécula. Ahora, debemos saber que también existen coenzimas, ¿sale? Que van a participar en los procesos metabólicos. Cuando una sustancia se oxida, como lo vimos ahorita, cuando una molécula se oxida, los átomos de hidrógeno son liberados, ¿okay? No van a permanecer libres en la célula, sino inmediatamente se transfieren a otros compuestos. Pero, ¿cómo se transfieren estos electrones hacia otra molécula? Pues necesitan algo que se llama coenzima, ¿sale? Hay dos coenzimas que van a participar en los procesos metabólicos, los cuales son el NAD, que es nicotinamida, adenina dinucleótido. Eso estaríamos hablando del NAD. Eso es importante que sepamos que esta coenzima es derivada de la vitamina niacina, de esta vitamina. Y está el FAT, que es la flavinadenina dinucleótido. Estamos hablando de la derivada de la vitamina B2. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vimos macro y micronutrientes, cuando vimos vitaminas principalmente, cuando vimos especialmente, más bien, vimos complejo B, o sea, vitaminas hidrosolubles. Hablábamos siempre que la vitamina B tenía mucho que ver en los procesos de síntesis de energía, ¿no? Y también, yo les menciono en ocasiones, siempre cuando nosotros estamos faltos de energía, cuando nos sentimos cansados y vamos con el médico, principalmente, ¿no? Con este especialista, le decimos, ¿sabe qué? Es que me siento cansado. Ya se dieron cuenta que no hay ninguna alteración en su organismo y lo que le recomiendan es complejo B, ¿va? Entonces, es por ello que nos proporcionan complejo B. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, para que se lleven a cabo reacciones metabólicas en donde obtenemos energía, necesitamos coenzimas, y estas dos coenzimas son derivadas de vitaminas de complejo B, ¿vale? Entonces, los estados de oxidación y reducción del NAD y del FAT pueden representarse de la siguiente manera, como lo podemos ver. Cuando es oxidado, tenemos el NAD aquí. Entonces, quiere decir que perdió un electrón. Y lo podemos ver cuando es reducido, que quiere decir que gana un electrón. Entonces, en este caso, gana un electrón de hidrógeno, ¿vale? Por acá tenemos el FAD oxidado, y cuando está reducido vendría siendo un FAT con dos átomos de hidrógeno, ¿no? Ahora, las reacciones de oxidación y reducción siempre están acopladas. Cada vez que una sustancia, que una molécula se oxida, la otra u otra molécula se reduce, ¿sale? No van a estar los electrones rondando en nuestro organismo. Eso es lo que va a pasar. A uno se le quita y se pasa hacia otro. Estas reacciones apareadas se denominan reacciones óxido-reducción, o las podemos encontrar en ocasiones como reacciones redox, ¿vale? Ahora, los cuerpos utilizan tres mecanismos de fosforilación para generar ATP.
1. La fosforilación del sustrato genera ATP por la transferencia de un grupo fosfato de alta energía procedente de un componente metabólico intermedio fosforilado. Es decir, que un sustrato que se une directamente al ADP. ¿Sale? Ahí estamos hablando de ese proceso, es el llamado fosforilación. ¿Sale? En las células humanas, este proceso se cumple en el citosol. ¿Recuerdan las partes de las células? Ok. Entonces, la fosforilación oxidativa extrae electrones, ¿va? De compuestos orgánicos, quiere decir de compuestos que tienen carbono, y los transfiere a través de una serie de aceptadores de electrones que conforman la cadena de transporte de electrones a moléculas de oxígeno. Entonces, se extraen estos electrones y se pasan a las moléculas que necesitan oxígeno, que tienen hidrógeno, que tienen oxígeno específicamente, y este proceso se desarrolla en la membrana mitocondrial interna de la célula. ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver la membrana interna mitocondrial. Ahora, la fosforilación se produce solo en las células, la fotofosforilación, que es un proceso muy parecido, este se lleva a cabo en las células vegetales. Entonces, la fotofosforilación se lleva a cabo en las células vegetales y la fosforilación oxidativa se lleva a cabo en las células animales, ¿verdad? Ahora, estas son las moléculas que al inicio, o las sustancias que yo les mencionaba, que iban a tener vital importancia, o son de vital importancia, y que se las necesitan aprender, ¿no? Que estamos hablando de moléculas claves en los cruces metabólicos, ¿vale? Entonces, moléculas clave en los cruces metabólicos. Estaríamos hablando de glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es una molécula de glucosa fosforilada en el carbono 6, ¿ok? Este es un compuesto que es muy común en las células, ya que la mayoría de la glucosa que entra en la célula, pues termina siendo fosforilada y convertida a este compuesto, ¿vale? Ahora, también una molécula que participa en todos esos cruces metabólicos es el ácido pirúvico, ¿ok? Este va a ser un intermediario de el momento en el cual se obtienen ciertas sustancias, ¿no? Y se llevan a cabo ciertos procesos. Este ácido pirúvico pues se oxida para formar glucosa, ¿ok? Se oxida, el cual oxida la glucosa más bien a compuestos de 3 carbonos y facilita el enlace de los hidratos de carbono, de los aminoácidos y facilita el enlace también de los ácidos grasos para que se lleve a cabo la beta oxidación, entre otras sustancias muy importantes. Ahora, la acetilcoenzima A. Esta va a ser una molécula igualmente es intermediaria, que va a ser muy importante en el metabolismo. Este acetilcoenzima A se forma cuando una molécula de coenzima A acepta un grupo acetil. ¿Okay? Estas tres moléculas van a desempeñar una función sumamente importante, función central en el metabolismo. Estas moléculas están presentes en los cruces metabólicos, como ya lo mencionaba, en el cual las reacciones que se producen van a depender o no del estado nutricional o de la actividad del individuo. Y vemos aquí cómo se llevan a cabo las reacciones metabólicas, ¿sale? Todos estos procesos se llevan a cabo en mi organismo todos los días. Estamos hablando que de las reacciones que llevan un 1 hacia el 6, esas reacciones se van a producir en el citosol. Vemos que aquí vemos en la cual el glucógeno es separado, utilizado para obtener glucosa,
Vemos cómo entra esa glucosa en sangre, posteriormente hay una formación de DNA y RNA. También vemos que hay reacciones en el cual participan otras sustancias, que es el ácido pirúvico, y posteriormente este ácido pirúvico puede formar ácido láctico, ciertos aminoácidos, e incluso puede entrar al ciclo de Krebs, una secuencia de rutas metabólicas, ¿no? Entonces, del proceso 1 al 7, todo eso se lleva a cabo en el citosol de la célula, y las reacciones que vemos desde la 8 hasta la 9, vemos por aquí, 8, 9, vemos que esos procesos se llevan a cabo en la mitocondria específicamente, y es en el momento en el cual se obtiene acetilcoenzima A, ¿no? Que ahorita hablábamos de ello, y que posteriormente, derivado de este acetilcoenzima A, se pueden formar ciertas sustancias como el colesterol, algunos aminoácidos, los cuerpos cetónicos, los fosfoglicéridos o triacilglicéridos o triglicéridos, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver ahorita, paso por paso. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la glucosa 6-fosfato que hablaba ahorita? Nos ayuda para sintetizar glucógeno, ¿ok? Cuando nosotros tenemos suficiente cantidad de azúcar en sangre, cierta parte se utiliza para obtener energía en el momento, y posteriormente hay cierta cantidad que se utiliza para la formación de glucógeno, ¿ok? Entonces, también la glucosa 6-fosfato ayuda a que haya una liberación de glucosa a la circulación sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que esta glucosa 6-fosfato puede desfosforilarse a glucosa. ¿Ah? Una vez que, por ejemplo, nosotros nos quedamos sin comer y nuestro organismo necesita obtener glucosa, y que ya no hay glucosa en el torrente sanguíneo, entonces la suficiente para producir energía, lo que hace nuestro organismo es liberar glucosa a partir del glucógeno. Entonces, para ello es importante la glucosa 6-fosfato. Ayuda a sintetizar ácidos nucleicos. Esta glucosa 6-fosfato es utilizada por las células del cuerpo para sintetizar algo que se llama ribosa 5-fosfato, para la síntesis del ácido ribonucleico y también para el ácido desoxirribonucleico. ¿Okay? Y también esta glucosa 6-fosfato ayuda a que se lleve a cabo la glucólisis. Parte del adenosín trifosfato que produce la célula se va a sintetizar en forma anaerobia, ¿ok? Sin oxígeno, mediante un proceso que se llama glucólisis, mediante el cual la glucosa 6-fosfato, esta sustancia, esta molécula, se convierte en ácido pirúvico, ¿ok? La mayoría de las células corporales pueden llevar a cabo la glucólisis. Ahorita vamos a ver qué es la glucólisis también, ¿vale? Y aquí podemos ver este proceso, ¿no? Que hablábamos ahorita. Esta glucosa 6-fosfato puede ayudar, ¿para qué? Para que se forme glucógeno, puede ayudar a que se obtenga glucosa, ¿ok? Puede ayudar a formar DNA y RNA, y puede también ayudar a que se lleve a cabo la glucólisis, ¿sale? Y aquí lo podemos ver. Ahora, ¿cuál es la función del ácido pirúvico? ¿Okay? La función del ácido pirúvico es producir ácido láctico cuando el suministro de oxígeno es muy bajo en el tejido, como durante el momento en el cual se lleva a cabo la contracción muscular, ¿ok? Parte de esta sustancia del ácido pirúvico se va a transformar en ácido láctico, ¿ok? Eso es lo que se produce cuando hacemos bastante ejercicio, y es lo que se queda en nuestro organismo cuando nosotros decimos estamos adoloridos, ¿no? Eso es lo que se segregó. Luego este ácido láctico se difunde hacia la corriente sanguínea, de donde lo incorporan los hepatocitos, que por último vuelven a convertirlo en ácido pirúvico. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que ese ácido pirúvico se transformó en ácido láctico. Posteriormente, las células del hígado vuelven a convertirlo en ácido pirúvico, ¿vale?
Entonces, el ácido pirúvico ayuda a la producción de alanina, ¿no? El metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas están muy ligados a este ácido pirúvico. Mediante la transaminación se puede agregar un grupo amino, ¿okay?, al ácido pirúvico, ¿okay?, un hidrato de carbono quiere decir, ¿no? Al grupo amino de las proteínas se le agrega un hidrato de carbono y así poder producir aminoácido alanina, o puede eliminarse de alanina para generar ácido pirúvico, ¿sale? Quiere decir que nos puede ayudar a obtener glucosa a partir de aminoácidos, y también a partir de aminoácidos, a partir de glucosa se puede formar aminoácidos, ¿no? Y el ácido pirúvico participa en la gluconeogénesis, ¿okay? Este ácido pirúvico y ciertos aminoácidos también pueden convertirse en ácido oxalacético, que es uno de los intermediarios en el ciclo de Krebs, ¿vale? Y se utiliza para formar glucosa 6-fosfato. Entonces es lo que mencionábamos ahorita. Podemos ver aquí donde dice ácido pirúvico puede formar ácido láctico, y el ácido láctico puede formar ácido pirúvico. Se pueden formar aminoácidos y los aminoácidos pueden formar ácido pirúvico. El ácido pirúvico puede entrar para formar, puede entrar a las mitocondrias para formar acetilcoenzima A, pero del acetilcoenzima A no se puede regresar al ácido pirúvico, eso es importantísimo, ¿vale? Y también el ácido pirúvico nos puede ayudar, ¿para qué? Para poder entrar al ciclo de Krebs, ¿vale? Me adelanto rapidito, porque hemos escuchado hablar del ciclo de Krebs, ¿verdad? Durante lo que llevamos de la clase, y les hago saber que el ciclo de Krebs, pues es una ruta metabólica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que van a ser reacciones sucesoras, ¿ok?, químicas, que forman parte de la respiración celular en todas las células, ¿no?, aerobias, donde es liberada energía almacenada a través del acetilcoenzima A, ¿vale? Ahora, función del acetilcoenzima A, pues cuando las células tienen un bajo nivel de ATP, pero suficiente cantidad de oxígeno, la mayor parte del ácido pirúvico se deriva hacia las reacciones que sintetizan ATP, como el ciclo de Krebs, ¿sale? Y la cadena de transporte de electrones, que es ahí donde llegan todos estos electrones que se fueron quitando, que se fueron oxidando de todos esos procesos metabólicos, ¿ok? 9. Entonces tenemos entrada en el ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A va a ser un vehículo para que los grupos acetilo de 2 carbonos ingresen a este ciclo. Las reacciones oxidativas del ciclo van a convertir el acetilcoenzima A en dióxido de carbono, ¿vale? Y producen coenzimas reducidas, que ya hablamos de ellas, el NAD y el FAT, que van a transferir electrones, ¿ok? O sea, que quiere decir que van a oxidarse, ¿okay?, y transfieren electrones a la cadena de transporte de electrones. La mayor parte de las moléculas combustibles que se oxidan para producir ATP, que vendrían siendo glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, primero se convierten en acetilcoenzima A. Ahora, el acetilcoenzima A también tiene la función de síntesis de lípidos. Este acetilcoenzima A puede utilizarse para la síntesis de ellos, como por ejemplo la síntesis de ácidos grasos, de cuerpos cetónicos e incluso del colesterol. Entonces, como el ácido pirúvico se puede convertir en acetilcoenzima A, los hidratos de carbono pueden transformarse en triglicéridos, ¿ok? Esta vía metabólica puede almacenar parte del exceso de hidratos de carbono como grasa, ¿vale? Los mamíferos, incluso el hombre, no puede reconvertir el acetilcoenzima A en ácido pirúvico. Esto es muy importante. Y por lo tanto, los ácidos grasos no pueden utilizarse para generar glucosa u otra molécula de hidratos de carbono.
Ahora podemos ver esta parte. Acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Puede formar algunos aminoácidos y los aminoácidos pueden formar acetilcoenzima A. Este mismo puede formar cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos pueden convertirse en acetilcoenzima A. Se puede formar el colesterol, pero el colesterol no va a poderse utilizar para formar acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A puede formar ácidos grasos y los ácidos grasos van a formar triglicéridos o fosfolípidos. Y de igual manera, se pueden separar esos triglicéridos y fosfolípidos, ¿ok? Se puede separar el glicerol y los ácidos grasos y ellos llegar a formar acetilcoenzima A, ¿ok? Ahora, comencemos por el metabolismo de los hidratos de carbono. Eso es muy sencillo de que comprendamos, ¿vale? Si recuerdan, los hidratos de carbono vienen siendo los azúcares, ¿verdad? De los alimentos, y que también nosotros podemos sintetizar. Entonces, cuando los polisacáridos como los disacáridos se hidrolizan, que quiere decir que necesitan moléculas de agua para poder separarse, cuando sucede este proceso, para obtener monosacáridos, glucosa en 80%, fructosa y galactosa durante la digestión de los hidratos de carbono, parte de la fructosa se convierte en glucosa, ¿verdad? Mientras se absorbe a través de las células epiteliales del intestino. Entonces, esta fructosa entra en forma de hidrato de carbono, ¿vale? En una molécula un poquito más compleja y se convierte en glucosa, ¿ok? Mientras se absorbe a través de las células. Entonces, los hepatocitos, las células del hígado, convierten la mayor parte de fructosa remanente y casi toda la galactosa a glucosa. Quiere decir que todos los hidratos de carbono terminan quedando en glucosa, ¿vale? Primeramente. Por lo tanto, el metabolismo de los hidratos de carbono es en realidad el metabolismo de la glucosa, porque todos terminan siendo glucosa. La síntesis de retroalimentación negativa mantiene la glucemia a niveles adecuados. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una disminución de glucosa, se tiene que estimular la secreción de glucagón, por ejemplo, otra hormona, para que pueda elevar la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, esto sucede siempre y cuando pues nosotros estemos, nuestro páncreas esté trabajando adecuadamente. Entonces, mientras hay una hipoglucemia, una disminución de la glucosa, se libera glucagón para que se pueda estimular la síntesis de glucosa a través de los hepatocitos, ¿vale? Se liberan al torrente sanguíneo y cuando ya los niveles se encuentran un poco más elevados, se inhibe, ¿ok?, la producción de esta glucosa, en el cual la insulina lo que hace es obtener esa glucosa y hacerla que entre a las células, ¿vale? Eso se llama retroalimentación negativa. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de la glucosa? ¿En qué se puede formar esta glucosa? Esta nos puede ayudar para producir ATP, ¿ok? Esta es la energía que necesitamos inmediatamente. Ahora, también necesitamos glucosa para la síntesis de aminoácidos. Las células de todo el organismo pueden usar glucosa para formar varios aminoácidos que luego pueden formar parte de las proteínas, ¿verdad? También nos ayuda para formar el glucógeno. Los hepatocitos y las fibras musculares pueden llevar a cabo el proceso de glucogenógenesis, ¿ok? Que quiere decir generar glucosa. Por lo cual, ciertos monómeros de glucosa se combinan para formar el polisacárido que es el glucógeno, ¿okay? Y también la glucosa, aparte de sintetizar aminoácidos, glucógeno nos puede ayudar a sintetizar triglicéridos. Cuando las áreas de almacenamiento de glucógeno ya se encuentran llenas, pues, ¿qué es lo que pasa? Las células del hígado pueden transformar, la glucosa en glicerol y ácidos grasos que van a participar en la lipogénesis, ¿vale? Ahorita vamos a ver qué es eso.
Ahora, ¿cómo ingresa la glucosa en las células? La glucosa en las células necesita de moléculas de sodio, necesita moléculas que se llaman GLUT para poder entrar al enterocito, ¿sale? Podemos ver que la glucosa, ¿ok? Y así como la galactosa necesitan un tipo de células llamadas GLUT1, ¿ok? En el cual les ayuda a entrar esa glucosa mediante el sodio, ¿ok? En ese momento entra sodio y sale de la célula moléculas de potasio, ¿no? Entonces entra, posteriormente ya que entró al enterocito, del enterocito hay otra molécula que se llama GLUT2 que puede hacer que pase esta glucosa al torrente sanguíneo. En cambio, la fructosa entra por GLUT5, ¿ok? No necesita sodio ni liberar potasio, y lo cual entra, y el GLUT2 de igual manera hace que esta glucosa entre al torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo sucede el catabolismo de la glucosa? La oxidación de la glucosa para generar ATP también se denomina respiración celular, ¿vale? E incluye 4 tipos de reacciones. Estamos hablando de la glucólisis, que estas son reacciones que suceden cuando una molécula de glucosa se oxida para obtener 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿okay? Estas reacciones van a generar 2 moléculas de ATP y 2 de NAD, ¿okay? Que contienen energía. Ahora, cuando la glucólisis no requiere oxígeno, es una forma de producción anaeróbica, o sea, sin oxígeno, ¿vale? De ATP y se llama respiración celular anaeróbica. La transformación de la acetilcoenzima A va a ser un paso de transición que va a preparar el ácido pirúvico a su entrada al ciclo de Krebs. En este paso se producen también NAD, ¿okay? Así como el FAT reducido y así como el NAD reducido, que van a contener energía y dióxido de carbono. Las reacciones del ciclo de Krebs van a oxidar el acetilcoenzima A y producen dióxido de carbono con ATP y compuestos de NAD y FAT reducido, ¿no? Ahora, las reacciones de la cadena de transporte de electrones oxidan NAD y FAT y transfieren sus electrones a través de una serie de transportadores. El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones requieren oxígeno para producir ATP y constituyen un conjunto de la respiración celular aeróbica. Ese es el proceso del cual hablábamos. Una glucosa, una molécula de glucosa, para transformarse en ácido pirúvico, pues tiene la liberación de cierta cantidad de ATP y se generan moléculas de NAD oxidado, reducido, ¿no? Tenemos acá el ácido pirúvico, ¿okay? El cual genera una formación de acetilcoenzima A. Posteriormente entra el ciclo de Krebs. En todos los procesos hay liberación de energía, hay una liberación de dióxido de carbono, de NAD y de FAT, lo cual la cadena transportadora de electrones comienza a captar toda esa energía que fue liberada para poder ser utilizada. Ahora, ¿cómo sucede el anabolismo de la glucosa? Aunque la mayor parte de la glucosa corporal se cataliza para generar ATP, esta molécula puede participar en varias reacciones metabólicas, así como también en reacciones anabólicas. Una de esas reacciones es sintetizar glucógeno y otra es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de los productos de la degradación de proteínas y de lípidos, ¿vale? Entonces la glucosa nos puede ayudar a formar, ¿sale?, otros macronutrientes. Ahora, ¿cómo se da el almacenamiento de glucosa? Este almacenamiento se llama glucogenogénesis, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Formación de glucógeno. ¿Cómo sucede esto? Okay. Cuando la glucosa se encuentra elevada, ¿okay?, esta glucosa libera ATP, moléculas de ATP, para producir glucosa 6-fosfato, para posteriormente llegar a formarse glucosa 1-fosfato, en el cual de igual manera se oxida. Si podemos ver, acá eran 6, acá es 1,
Y esta glucosa 1-fosfato se oxida de igual manera para formar uridina difosfato glucosa, lo cual esto genera posteriormente glucógeno. ¿Okay? Y eso es importante que sepamos cómo sucede la formación de glucógeno, que es glucogenogénesis, y que esta glucogenogénesis es estimulada por la hormona insulina. ¿Okay? Ahora, eso sería la glucogenogénesis. Ahora vamos con la glucogenólisis. ¿Sale? La glucogenólisis va a ser estimulada por el glucógeno. ¿Vale? Esta glucogenólisis comienza con la separación de las moléculas de glucosa, ¿ok?, del glucógeno ramificado. ¿Qué quiere decir? Del glucógeno, tenemos glucógeno, surge una fosforilación, ¿ok?, para formar glucosa 1-fosfato, y esta glucosa 1-fosfato va a formar una molécula un poco más compleja, que es glucosa 6-fosfato, para posteriormente tener, por medio de una enzima que se llama fosfatasa, ayudar a formar glucosa, y esta glucosa, pues, formar glucosa o elevar la glucemia, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta reserva de energía, que es el glucógeno hepático y muscular, por medio de este proceso, llega a formar glucosa y puede liberarla al torrente sanguíneo. Estamos hablando que esta va a ser estimulada por la hormona que les mencionaba, que es glucagón, que es una hormona que segrega el páncreas, y también esto va a ser sintetizado por la adrenalina. ¿Sale? Pues, por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y posiblemente vamos en la noche, nos sale un perro y nos asusta, tenemos una liberación de cortisol, de adrenalina, lo cual hace que podamos tener, que segreguemos adrenalina, ¿ok?, por el susto, y nos echemos a correr, y esa adrenalina lo que va a hacer es liberar glucosa para que yo pueda tener esa energía para correr lo más rápido posible, ¿vale? O sea, ese proceso se le llama glucogenólisis, ¿vale? Sería liberación de glucosa. Ahora, formación de glucosa a partir de proteínas y lípidos. A esto se le llama gluconeogénesis, perdón. O sea, formación de glucosa a partir de otro sustrato. Entonces, cuando el hígado tiene poco glucógeno, es momento de que nosotros comencemos a comer, ¿no? Si nosotros no comemos absolutamente nada, nuestro organismo va a empezar a catabolizar, ¿qué quiere decir? Empezar a degradar triglicéridos y proteínas para obtener energía. En condiciones normales sí sucede esto, pero en pequeñas cantidades, no es mayor el catabolismo, ¿vale? El glicerol, que proviene de la molécula de triglicéridos, el ácido láctico y ciertos aminoácidos pueden convertirse en glucosa en el hígado. El proceso por medio del cual se forma glucosa a partir de moléculas que no son hidratos de carbono vendría siendo la gluconeogénesis, ¿vale? Aquí la glucosa no se vuelve a convertir en glucógeno, esto es muy importante, sino que se puede ayudar a formar nuevas moléculas. Entonces, es liberada esta glucosa, ¿ok?, al torrente sanguíneo, pero esta ya no va a poder entrar y será almacenada, ¿ok? Ahora, alrededor del 60% de los aminoácidos del cuerpo pueden usarse para la gluconeogénesis. Ciertos aminoácidos, como son la alanina, la cisteína, glicina, serina y treonina, se convierten en ácido pirúvico, ¿ok? Podemos ver aquí nosotros, el ácido láctico se convierte en ácido, se oxida y forma ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se transforma, para formar gliceraldehído 6-fosfato. Esta molécula más pequeña forma glucosa 6-fosfato y de esta manera se puede llegar a formar glucosa, ¿sale? Entonces estamos hablando de gluconeogénesis, formación de glucosa a través de otra
otra sustancia que no sea hidratos de carbono. ¿Vale? Posteriormente eso sucede con estos aminoácidos que comentábamos anteriormente, y el glicerol también puede ayudar a formar, no más que el glicerol va directo a formar gliceraldehído 3-fosfato, lo cual se convierte en una molécula más grande que es glucosa 6-fosfato y posteriormente glucosa. Hay que recordar también que la gluconeogénesis va a ser estimulada de igual manera por el cortisol, ¿ok? Más bien, perdón, por el cortisol, una hormona que se libera que se sintetiza en las glándulas suprarrenales, y el glucagón, que vendría siendo la hormona que se segrega en el páncreas. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el metabolismo de los lípidos? De la siguiente manera. Esto que ustedes alcanzan a ver en la diapositiva es una lipoproteína, que ya hemos escuchado hablar de ella. Esta principalmente es la lipoproteína VLDL. ¿Okay? Tiene una capa de fosfolípidos, ¿okay? Colesterol, proteínas, ¿okay? Y en su núcleo tiene lípidos no polares, ¿vale? Es que no van a estar en contacto con el agua principalmente. Entonces, para ser transportados los lípidos en la sangre deben aumentar su hidrosolubilidad. ¿Qué quiere decir? Que deben de ser un poco más solubles, que se puedan dispersar en agua, mediante la combinación con proteínas formadas por el hígado y el intestino. ¿Okay? Ahora, estas combinaciones de lípidos y proteínas se llaman lipoproteínas. Van a ser partículas esféricas que van a estar cubiertas de proteínas, de fosfolípidos, de colesterol, y que rodean un núcleo interno de triglicéridos, ¿vale? Estamos hablando de que adentro tienen lípidos formados por glicerol y también por glicerina, ¿no? Por ácidos grasos, perdón, y glicerol. Entonces, las proteínas de la cubierta externa se llaman apoproteínas, las que están alrededor. Aquí podemos ver que tiene toda esta lipoproteína, que es la VLDL, tiene estas apoproteínas, estas proteínas grandotas que van a estar denominadas por ciertos números y letras. La ApoC2, la ApoE, podemos ver acá la ApoB100, ¿ok? Entonces, estas no solo solubilizan las lipoproteínas en los líquidos corporales, sino que además cada apoproteína cumple funciones específicas. Ahora, ¿qué tipo de lipoproteínas hay? Pues están las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL por sus siglas en inglés. Tenemos las HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Tenemos los kilomicrones y tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, que son como la que vimos ahorita, la VLDL. ¿Vale? Ahora, ¿qué son los kilomicrones? Los kilomicrones son los que se van a formar en las células epiteliales del intestino, o sea, en el enterocito. ¿Okay? Estos kilomicrones tienen alrededor de 1.2% de proteínas, 85% de triglicéridos, 7% de fosfolípidos y de 6 a 7% de colesterol. Y una pequeña parte van a ser formadas por lipoproteínas, por vitaminas liposolubles. Estos kilomicrones se forman, ¿en dónde? Pues se van a formar aquí en el enterocito. Ahí se juntan todos estos lípidos, se forma el kilomicrón, una molécula muy grande, la cual esa es absorbida y entra a los vasos quilíferos, ¿okay? De nuestro sistema linfático, que tenemos unos vasos en el enterocito, en el borde en cepillo, ¿no? Entonces por ahí entran porque son muy grandes y no van a poder atravesar y llegar al vaso sanguíneo para ser llevados por la vena porta hepática al hígado y de ahí ser distribuidos. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Se absorben por los vasos quilíferos, llegan hacia donde son transportados hacia el sistema linfático. Posteriormente entran por una vena que se llama subclavia y posteriormente a ella entran a
entran al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo van a entrar hacia van a ser transportados hacia el hígado. Ahora, a medida que los kilomicrones circulan a través de los capilares del tejido adiposo, entonces una de las apoproteínas, que vendría siendo la C2, activa la proteína lipasa endotelial, una enzima, ¿okay?, que nos va a ayudar a separar los ácidos grasos de los triglicéridos, ¿okay?, de los kilomicrones. Ahora, estos ácidos grasos libres van a ingresar a los adipocitos, o sea, las células del tejido adiposo, para que se forme, para que se lleve a cabo la síntesis y el almacenamiento de los triglicéridos, y por las células musculares para que se pueda llevar a cabo la producción de energía, ¿okay?, de ATP. Ahora, los hepatocitos, que son las células del hígado, eliminan los remanentes de los kilomicrones de la sangre por algo que se llama endocitosis, ¿okay?, el cual otra apoproteína de un kilomicrón, la ApoE, es la proteína de unión. Las lipoproteínas de muy baja densidad de LDL que se forman en los hepatocitos van a contener sobre todo lípidos endógenos que van a ser formados en el cuerpo, ¿sale? Ahora, las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, contienen alrededor de 10% de proteínas, 50% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 20% de colesterol. Estas van a transportar triglicéridos que van a ser sintetizados o formados por las células hepáticas, ¿ok? Y esto es para que se lleve a cabo el almacenamiento en los adipocitos. Van a perder triglicéridos a medida que su ApoC2 activa la lipoproteína lipasa endotelial, y los ácidos grasos resultantes se van a incorporar en los adipocitos, ¿vale?, lo que va a sobrar, para que puedan ser almacenados y en las células musculares puedan producirse ATP. A medida que se depositan parte de estos triglicéridos en las células adiposas, las lipoproteínas de muy baja densidad se van a convertir en lipoproteínas de baja densidad, ¿vale? De muy baja van a ser de baja densidad. Ahora, estas LDL, que van a contener alrededor del 25% de proteínas, 5% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 50% de colesterol, van a transportar alrededor de un 75% de colesterol sanguíneo y lo transfieren a las células para que puedan utilizarse, para que puedan participar en la reparación de las membranas celulares y para que pueda haber una síntesis adecuada de hormonas esteroideas, e incluso también ayudan a formar las sales biliares, ¿vale? Las lipoproteínas de baja densidad van a contener solo una proteína, ¿ok?, la ApoB100, y estas se unen a los receptores LDL en la membrana plasmática, o sea, en la capa lipídica de las células, y permiten que estas LDL puedan ingresar, ¿ok?, a las células por endocitosis, ¿sale? Y que sean mediadas por receptores, ¿no? Dentro de las células, las LDL se van a comenzar a degradar, ¿ok?, y se comienza a liberar colesterol para que pueda ser utilizado por ciertas necesidades que tiene la célula. Una vez que la célula tiene suficiente cantidad de colesterol, ¿qué es lo que pasa? Hay un sistema de retroalimentación negativa, que quiere decir que ya se va a parar, se va a inhibir la síntesis, ¿ok?, celular de nuevos receptores de las LDL. Entonces, cuando aquí ya la célula utiliza esa cantidad de lipoproteína de baja densidad, cuando yo utilice ese colesterol suficiente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en presencia de una concentración excesiva de LDL, también se comienza a depositar el colesterol dentro y alrededor de las fibras musculares lisas de las arterias. Entonces, cuando ya se llena la célula, cuando ya se llena esa célula de colesterol, ya no va a haber esos receptores que digan, sí, puede entrar aún más. Y lo que contiene esta lipoproteína, pues va a ser liberado al torrente sanguíneo. Y esa
Si hay mayor cantidad ahí, pues entonces quiere decir que se van a empezar a adherir en las paredes arteriales, ¿no? Eso es lo que a grandes rasgos viene explicado. Ahora, esto es muy importante que sepamos. Algunas personas tenemos o tienen pocos receptores en la célula de LDL, ¿ok? Entonces, quiere decir que si hay pocos receptores, no se va a poder extraer ese colesterol, no va a poder ser liberado ese colesterol de las lipoproteínas, ¿sale? Y como consecuencia, pues va a haber un aumento, ¿ok? De estos valores de LDL en el torrente sanguíneo. Ahora, la alimentación con alto contenido de grasas promueve la producción de lipoproteínas de muy baja densidad, que a su vez va a elevar el colesterol LDL y la formación de placas lipídicas, ¿no? De placas de ateroma. Ahora, las lipoproteínas de alta densidad, que vendrían siendo las HDL, lo que conocemos como colesterol bueno, van a contener alrededor de un 40 a un 45% de proteínas, 5 a 10% de triglicéridos, 30% de fosfolípidos e incluso pueden tener hasta un 20% de colesterol. ¿Qué es lo que hacen estas HDL, este colesterol bueno? Pues va a eliminar el exceso de colesterol en las células, ¿sale? Y también de la sangre. ¿Qué van a hacer? Van a llevar este colesterol LDL, ¿va? Y lo van a llevar hacia el hígado para que el hígado lo recicle y pueda ser utilizado para sintetizar bilis, ¿ok? Y que con ello se sintetice bilis y que se pueda otra vez llevar a cabo el proceso de absorción de lípidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues evita la acumulación del colesterol LDL en sangre. Y también pues se va a evitar que se adhiera a las paredes arteriales. Ahora, el colesterol presente en el cuerpo va a tener dos orígenes. Origen de un origen en los alimentos y la mayor parte va a ser sintetizada por los hepatocitos. Una ingesta elevada de grasa con la dieta va a estimular la reabsorción del colesterol, ¿ok? Contenido en la bilis dentro, de este modo que se pierde menos colesterol con las heces. Pero si nosotros consumimos fibra soluble, por ejemplo, fibra que contiene la avena, ayuda a que podamos arrastrar sales biliares por el intestino delgado y pues que puedan ser liberados por las heces fecales, ¿no? Entonces, cuando se degradan las grasas saturadas en el cuerpo, los hepatocitos utilizan parte de estos productos de degradación para que se pueda sintetizar colesterol, ¿vale? Entonces, quiere decir que si yo tengo un consumo excesivo de grasas saturadas, que ya vimos en clases anteriores que eran, pues yo voy a tender a elevar mi colesterol LDL, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el destino de los lípidos? Al igual que los hidratos de carbono, estos pueden oxidarse también para obtener energía, para obtener ATP. Si el cuerpo no los utiliza, no utiliza estos lípidos rápidamente, se almacenan ¿dónde? Pues en el tejido adiposo, ¿verdad? Y particularmente también se van a almacenar en el hígado. Poca cantidad de los lípidos se utilizan como moléculas estructurales y poca cantidad ayudan a sintetizar sustancias esenciales como hormonas, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos son fosfolípidos que pueden ayudar a formar las membranas plasmáticas o la membrana lipídica de las células, ¿verdad? Las lipoproteínas ayudan a formar, ayudan a que se pueda transportar los lípidos en sangre. La tromboplastina necesaria para que se lleve a cabo la coagulación. También los lípidos ayudan a que se formen las vainas de mielina, ¿no? Que estas son, las vainas de mielina son un recubrimiento que tiene el axón, una parte de la neurona, y que él es el que se encarga de enviar el estímulo eléctrico para que las neuronas puedan hacer sinapsis. Entonces, dos ácidos grasos esenciales
que el cuerpo no puede sintetizar van a ser el ácido linoleico y el linolénico, ¿verdad? Que los tenemos que obtener de los alimentos. Ahora, ¿cómo se almacenan los triglicéridos? Okay. Una función importante del tejido adiposo es extraer los triglicéridos, ¿verdad? De los kilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad. Y los extraen para que se puedan almacenar y en determinado momento puedan ser utilizados para generar ATP, para generar energía. Entonces, los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo van a constituir alrededor de un 98% de esas reservas que nosotros tenemos en las membranas celulares. Y estos triglicéridos del tejido adiposo están en continua degradación y resíntesis. Todo el tiempo se están utilizando y se están sintetizando. ¿Okay? Otros tejidos adiposos tienen la mitad restante. Cerca de alrededor de un 12% está en los riñones, del 10 al 15 están en los epiplones, que es una parte que está entre intestinos y estómago, 15% en las áreas genitales, del 5 al 8 en los músculos y un 5% detrás de los ojos, también en el corazón y en la superficie externa del intestino grueso. Ahora, también el tejido adiposo es importante para que nosotros podamos aislar a nuestros órganos de golpes, ¿verdad? Nos protege del frío en ocasiones. Y los adipocitos en el tejido subcutáneo van a contener alrededor del 50% de los triglicéridos almacenados en todo nuestro cuerpo. Quiere decir entonces que hay mayor cantidad, ¿okay?, de tejido adiposo subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Debajo, ¿verdad? De la piel, por encima del músculo. Ahora, ¿cómo sucede el catabolismo de los lípidos? Al catabolismo de los lípidos le llamamos lipólisis, ¿okay? Para que los músculos, para que el hígado y el tejido adiposo puedan oxidar los ácidos grasos, ¿qué quiere decir? Hacer que estos ácidos grasos pierdan electrones, ¿ok? Para que podamos utilizar esos electrones. Y estos ácidos grasos derivados de los triglicéridos con el fin de producir ATP al momento de quitarles este electrón, ¿verdad? Primero los triglicéridos deben de desdoblarse en glicerol y ácidos grasos a través de un proceso que se llama lipólisis. Este proceso es en el cual se separa, ¿no?, la molécula de triglicéridos. Ahora, este proceso es llevado a cabo por ciertas enzimas que se llaman lipasas, ¿vale? Entonces, acá la adrenalina y la noradrenalina van a acelerar la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Estas hormonas son liberadas cuando el tono simpático aumenta, esto quiere decir durante el ejercicio, y esto generalmente posterior a los 40 minutos. Por otra parte, la insulina, esta hormona que se agrega en el páncreas, inhibe que se lleve a cabo la lipólisis. ¿Por qué? Porque si se libera insulina, pues entonces quiere decir que vamos a utilizar la energía principalmente de los azúcares y no de las grasas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos a cabo la lipólisis, ¿no? Entonces, el glicerol y los ácidos grasos resultantes de este proceso se van a catabolizar a través de dos vías diferentes. Muchas células del cuerpo convierten el glicerol en gliceraldehído 3-fosfato, ¿okay?, así como lo podemos ver en la imagen. Entonces, vemos aquí en este proceso tenemos triglicéridos, en el cual la lipólisis es este proceso en el cual se separa el glicerol y los ácidos grasos de esta molécula. El glicerol puede ayudar a formar gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Y los ácidos grasos pueden ayudar a obtener acetilcoenzima, pero ya este proceso se llama beta oxidación.
¿okay? Es en el momento en el cual se convierte en acetilcoenzima A para obtener energía, ¿vale? Si nos regresamos un poco, cuando hablábamos del glicerol, que se separa los triglicéridos, que mencionábamos que forman gliceraldehído 3-fosfato, que este se degrada en ácido pirúvico, y también el ácido pirúvico al momento de perder cierta cantidad de ATP y de utilizar coenzimas que ya mencionábamos anteriormente, pues puede llegar a generar acetilcoenzima A, que de igual manera va a entrar en el ciclo de Krebs para que nosotros podamos obtener energía. Entonces, dijimos lipólisis, el proceso en el cual se separa el glicerol y los ácidos grasos. Beta oxidación, en el proceso en el cual los ácidos grasos pierden electrones para formar energía, ¿vale? Y es aquí donde sucede la oxidación de las grasas, ¿va? Es ahí donde la persona comienza a disminuir el peso. Y eso es un poco de lo que hablábamos ahorita, de la betoxidación. Esto lo podemos leer ya en calma, en casa. Es lo que les explicaba ahorita. Ahora, anabolismo de los lípidos o lipogénesis, ¿vale? Formación de lípidos, ¿vale? Ahorita hablábamos del catabolismo, de la utilización de estos lípidos, ¿ok? De la separación de los triglicéridos para obtener energía. Ahora no, ahora lo que queremos es generar lípidos, ¿verdad? Entonces, aquí interfieren los hepatocitos, que son las células del hígado, y también van a interferir las células adiposas. Estas pueden sintetizar lípidos a partir de glucosa o incluso también de la unidad monomérica de las proteínas, que vienen siendo los aminoácidos, por medio de un proceso que se llama lipogénesis, y que esto va a ser estimulado por la hormona que segrega el páncreas en las células beta, que es la insulina, ¿vale? Entonces, la lipogénesis se produce cuando se consumen más calorías que las necesarias para satisfacer las necesidades de ATP. Entonces estamos hablando que sucede una lipogénesis, ¿verdad? Cuando nosotros aumentamos la cantidad de kilocalorías y no las gastamos haciendo actividad física. Eso es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a ganar peso por medio de tejido adiposo. Sucede una lipogénesis, ¿vale? Cuando aumentamos de peso. Ahora, el exceso de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos de nuestra dieta tiene el mismo destino, ¿ok? ¿Convertirse en qué? Convertirse en triglicéridos o triacilglicéridos. Algunos aminoácidos pueden participar en las siguientes reacciones, ¿no? Aminoácidos pueden formar acetilcoenzima A y formar ácidos grasos que son triglicéridos. Ahora, la glucosa se utiliza para producir lípidos por dos vías. Una, como glucosa gliceraldehído 3-fosfato y que forma glicerol, y la otra vendría siendo glucosa que forma gliceraldehído 3-fosfato, se puede llegar a formar acetilcoenzima A y posteriormente ya se estarían formando los ácidos grasos. Algo importante es que el glicerol y los ácidos grasos resultantes pueden intervenir en reacciones anabólicas, ¿ok? Formación de o síntesis para convertirse en triglicéridos de depósito o participar en una serie de reacciones anabólicas para producir lípidos, lipoproteínas, fosfolípidos y colesterol. Entonces, si me regreso un poquito a esta imagen, ahorita hablábamos de la lipólisis, ¿verdad? Ahora que hablamos de lipogénesis estimulada por la insulina, estamos hablando ¿de qué? Decíamos, ¿verdad? Tenemos, si nos vamos un poquito para atrás, hablábamos de que puede formarse por medio de glucosa, ¿verdad? Y también se puede llegar a formar por medio de aminoácidos. Entonces, si tenemos glucosa en el torrente sanguíneo, esta glucosa se oxida para formar gliceraldehído posteriormente en una molécula más pequeña, que es el ácido pirúvico. De gliceraldehído 3-fosfato puede formar glicerol y el glicerol puede formar triglicéridos. De igual manera, el acetilcoenzima A, cuando ya es gliceraldehído 3-fosfato que se oxida y forma el ácido pirúvico,
pues pueden llegar a formar ácidos grasos y posteriormente triglicéridos. Y ese es el mismo proceso que pasaría con los aminoácidos, con la gran cantidad de proteína que nosotros consumimos, también podemos llegar a formar triglicéridos o tejido adiposo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el metabolismo de las proteínas? Pues durante la ingestión de proteínas, nosotros desdoblamos estas proteínas a aminoácidos, ¿verdad? Algo importante es que las proteínas no se depositan en un tejido específicamente como reserva, como lo son los lípidos o como es la glucosa, ¿verdad? Que se deposita en forma de glucógeno, por ejemplo. Entonces, los aminoácidos se van a oxidar para producir ATP o también pueden ser utilizados en la síntesis de nuevas proteínas que pueden ser utilizadas para que se lleve a cabo el crecimiento y la reparación de todo nuestro organismo. El exceso de aminoácidos en nuestra dieta no se va a excretar por orina ni tampoco se puede excretar por heces fecales, sino que se puede convertir o se convierte en glucosa por el proceso que es la gluconeogénesis, que ya hablábamos ahorita, o en triglicéridos por esta ruta metabólica que es la lipogénesis. Entonces, tiene estas dos últimas finalidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función o el destino de las proteínas? Es que sirven como formadores de enzimas, nos ayudan, ¿por qué? Porque hay proteínas que forman proteínas de transporte, como la hemoglobina, hay proteínas que participan en los factores de coagulación, como lo vendría siendo el fibrinógeno. Tenemos hormonas también que se forman por medio de aminoácidos, que vendrían siendo proteínas, que son la insulina, por ejemplo, o algunos elementos que utilizamos para que se lleve a cabo la contracción muscular, como la actina y la miosina, como otras proteínas estructurales como el colágeno, la elastina y la queratina, ¿no? Que nos ayudan a formar cabello, piel, uñas, entre otras cuestiones. Ahora, ¿cómo sucede el catabolismo de las proteínas? Pues nosotros constantemente llevamos a cabo un catabolismo, ¿no? Proteico, el cual va a ser estimulado por el cortisol, ¿no? De la corteza suprarrenal. Las proteínas de las células desgastadas, como lo son los eritrocitos, se degradan a aminoácidos. Algunas de ellas se transforman en aminoácidos, las uniones peptídicas se vuelven a formar y se vuelven a sintetizar proteínas nuevas como parte del proceso de reciclado. En este caso, esto es lo que sucede con el eritrocito. Ahora, las células del hígado, que son los hepatocitos, van a convertir ciertos aminoácidos en ácidos grasos y también pueden formar los aminoácidos en cuerpos cetónicos e incluso, como ya lo mencionábamos, pueden formar glucosa. Y aquí estamos hablando de la gluconeogénesis, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede este catabolismo de las proteínas? El catabolismo de las proteínas sucede de la siguiente manera, ¿no? Las células de todo nuestro cuerpo se van a oxidar, ¿okay? en pequeñas cantidades de aminoácidos para que se pueda generar ATP y pueda entrar, así como lo vemos en la imagen, al ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, antes de que los aminoácidos se oxiden, primero deben de convertirse en moléculas que vayan a intervenir en el ciclo de Krebs, ¿okay? O que puedan ingresar en él en forma de acetilcoenzima A. Aquí vemos que esta, por ejemplo, la alanina, cisteína, ¿okay? Se degradan a ácido pirúvico, este ácido pirúvico se degrada a acetilcoenzima A, puede entrar el ciclo de Krebs como ácido cítrico, entre otros tipos de ácidos, ¿no? Y aquí vemos cómo entran otros tipos de aminoácidos al ciclo de Krebs para que se puedan utilizar en forma de energía. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la gluconeogénesis? ¿Okay? La gluconeogénesis se lleva a cabo por la estimulación del cortisol y el glucagón. Entonces, tenemos aquí aminoácidos, tenemos que este se degrada
Permítanme. Este se degrada a ácido pirúvico, el ácido pirúvico forma a gliceraldehído 3-fosfato para llegar a formar una molécula más grande que es la glucosa 6-fosfato y producir glucosa, ¿no? Y aquí vemos cómo también se pueden generar glucosa a través de los lípidos, ¿no? Que hablamos de una gluconeogénesis, que ya lo hablábamos anteriormente. Les voy a dejar aquí un cuadro de resumen del metabolismo. Este es muy simplificado, que es todo lo que vimos en esta clase. Espero que les sirva y cualquier duda, pues estamos por acá, ya sea por WhatsApp, ya tienen mi número, o incluso por la plataforma, como a ustedes se les haga muchísimo más fácil. Entonces, esto sería todo en cuanto a la clase de rutas metabólicas. Posteriormente veremos oxidación celular.